Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado con esta pregunta: ¿Jehová es el diablo? Espero que la respuesta a esta pregunta nos ayude a comprender mejor la historia, entender mejor conceptos espirituales y más aún, nos ayude a comprender mejor la realidad presente que estamos viviendo en nuestro mundo. Para muchos, en el presente, de acuerdo a cómo interpretan las historias, especialmente de Mateo hacia Apocalipsis, para muchos determinan de que estamos viviendo tiempos finales, tiempos escatológicos, y por eso todo lo que está pasando con la nación y pueblo judeo-hebreo, los israelitas, es significativo para ellos, según el tiempo de Dios. ¿Y qué si esta respuesta a esta pregunta, Jehová es el diablo, nos puede ayudar a crecer en nuestro presente, en el entendimiento, de cómo históricamente, espiritualmente, esta nación y pueblo judeo-hebreo reconocen, interpretan o definen Jehová, su Dios, Hashem, el Shaddai y todos los nombres de Dios. ¿Cómo podemos entender naturalmente el significado que este pueblo le da para así reconocer y comprender el presente que estamos viviendo y las acciones que se están viviendo? Y también podemos entender en contexto histórico lo que el diablo siempre ha representado y significa, porque representa y describe una verdad de la vida natural en todo ser humano. Así que aquí tengo unas notas, muchos comentarios, tengo libros que voy a demostrar y comentar, y vamos a crecer en el entendimiento y darle una respuesta tanto histórica, espiritual, a esta pregunta. Comienzo. Para los que, y esta pregunta de Jehová es el diablo, viene porque a través de las redes, especialmente en YouTube, ha habido en los pasados, yo diría, 5 años o más, un auge de personas en su interpretación literal de la literatura que llamamos Tanakh, Viejo Testamento, pues donde dicen Jehová, el Dios del Viejo Testamento, es el diablo. Y uno de los versículos que utilizan es Juan capítulo 8, versículo 44. Entonces comienzo con esto. Para los que creen que cuando Jesucristo dijo, según Juan 8:44, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque se lo estaba diciendo, ves, a los maestros de la ley religiosa, a los fariseos, saduceos, pues entonces por eso, basado a las acciones que ellos, según el contexto, querían hacer, que lo querían matar, pues entonces, cuando miran a las historias del Viejo Testamento y ven las historias como en Génesis, cuando capítulo 6, el Señor se arrepintió de haber creado al ser humano, y vemos entonces el proceso hacia la destrucción por el diluvio, la historia de Noé. Vemos historias como Sodoma y Gomorra. Vemos historias como en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 3, donde Jehová manda a destruir a 7 naciones. Y dicen estos versículos, y no les tengas compasión. Vemos tantas y tantas y tantas historias donde dice mata, destruye mujeres, hombres, niños, y no les tengas compasión. Y basado a todas estas historias,
es que entonces, por eso este auge en personas, de decir, ves, ahí está la evidencia, el Viejo Testamento, el Tanakh, la Torá, todos estos versículos son la evidencia de que cuando Jesús dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo, se estaba refiriendo a Jehová. Y por eso continúo. Para los que creen que cuando Jesús dijo, según Juan 8:44, ustedes son hijos de su padre el diablo, creen que él se estaba refiriendo a Jehová, al Dios del Tanakh. Estas personas, si tú eres una persona que cree en eso, entonces te comparto, estás 100% equivocado. Porque están interpretando literalmente estas historias. Unas historias de origen espiritual donde a través del lenguaje metafórico, las historias del Tanakh y sus personajes están enseñando ideas exclusivas para este pueblo. Es para esta nación judeo-hebrea, los israelitas en su contexto histórico. Esta literatura enseñando ideas, principios, objetivos para separarse, para diferenciarse de otros pueblos, lenguas y naciones que tenían también sus historias, que los antecedían a ellos en el mundo. Por eso es necesario entender la Biblia en su contexto y trasfondo histórico oriental. ¿Y a qué me refiero a esto? Es como si te puedo dar un visual. Aquí tenemos la Biblia y todo esto va a representar, voy a ponerlo aquí, todo esto, aquí tenemos, y la Biblia, dependiendo cuál, 66 libros. Todo esto representa, como decir, antes, ¿ves? Antes de esto. El trasfondo histórico de historias espirituales que anteceden estas historias espirituales. Y por eso, a eso es lo que me refiero, que necesitamos conocer la historia verdadera y el origen de principios espirituales, el origen de Dios, según las historias orientales que antecedieron las historias que nos han influenciado a nosotros, el mundo occidental. Y por eso necesitamos conocer estas historias en su contexto histórico oriental, para que veamos cómo estas historias influenciaron todas estas. Entonces, por eso digo, es necesario entender la Biblia en su contexto y trasfondo histórico oriental, conocer y comprender las ideas y principios espirituales que influenciaron las historias que leemos en ella con nuestras mentes occidentales. ¿Ves? Por eso, como decía ahorita, una persona, en este caso un cristiano, que interpreta la Biblia de acuerdo a su fe, a sus creencias, pues entonces lee Juan 8:44, cuando ve al diablo ya tiene una mentalidad, un entendimiento, una creencia del diablo que según el pueblo judeo hebreo, el Tanakh, para ellos no existe. Es totalmente diferente. Y a la misma vez, ese cristiano o esa persona religiosa interpreta las historias del Nuevo Testamento literal, nuevamente según Juan 8:44, pues entonces, ¿qué referencia tiene? Solamente la referencia tanto en literatura como para él históricamente es el Viejo Testamento. Y como entonces ve que el diablo representa, según Juan, estas
acciones en los seres humanos y ve que estos seres humanos eran los judíos y eran los fariseos y eran los religiosos y maestros de toda la ley religiosa, pues entonces naturalmente van a decir, pues el Padre, ¿ves? ¿A quién se refiere? A Jehová. Cuando en realidad son ignorantes de la historia y de que en la historia se están definiendo estas historias o estas historias y personajes contienen un significado diferente al significado que la tradición de fe judeo-romana cristiana en el mundo occidental le da a estas historias. Y la verdad de este punto que comparto es lo que estamos viviendo hoy en nuestro presente. Y la historicidad de este pueblo y nación judeo-hebrea a través de estos pasados 2000 años. Y cómo en el presente siguen viviendo hoy. Y vemos que ellos viven basados a unos objetivos, a unas ideas, a unos principios totalmente diferentes a los que los cristianos creen y viven por. Y por eso hay una diferencia. El cristiano puede creer en muchas cosas y puede creer que estas historias dicen muchas cosas, pero la verdad demuestra otra. Y vamos a seguir creciendo en el entendimiento de lo verdadero según la historia. Y por eso entonces, permíteme compartir ciertos ejemplos del contexto y trasfondo histórico oriental en literatura espiritual. Y aquí voy a comenzar con el Mahabharata. El Mahabharata viene a ser el poema, la historia espiritual, donde el Mahabharata representa un campo de guerra, una batalla entre una familia se dividió en dos. Y la pelea es por el territorio. Y en esta historia, y este es como decir una síntesis del Mahabharata. El Mahabharata representa o contiene más de 84,000 versículos. Yo no tengo el Mahabharata, lo que estoy leyendo y voy por el capítulo 72 en es esta síntesis, un resumen de cada capítulo del Mahabharata. Aquí lo están dando resumido, pero enseñando lo que cada uno de los personajes en esta historia, poema espiritual, para enseñar sobre esta guerra, la guerra de Kurukshetra, que lo que representa es la guerra interna del ser humano. Y cómo el ser humano en sí mismo tiene lo que estos guerreros, los Pándavas, representan en el poema. Los Pándavas representan esas cualidades buenas en uno. Y los Kauravas representan esas cualidades malas en uno. Y la historia, el poema espiritual para el crecimiento espiritual, tiene que ver con la revelación divina y el por qué entonces el ser humano debe guerrear dentro de sí mismo esta guerra de su vida, la guerra espiritual, la guerra contra el bien, contra el mal, la guerra interna entre sus buenas acciones contra sus malas. En un poema vemos la sabiduría espiritual. Y en el Mahabharata, en lo que llevo estudiando y leyendo esta historia épica, hice un video hace unas semanas atrás donde compartía las historias del Mahabharata en la Biblia. Y en el video que hice compartí 46 historias que aquí vi que están
en la Biblia. Y te comparto como historia de la creación, cómo la creación fue creada. Inclusive el primer punto que compartí, el primer capítulo, o como se llama, el principio del Mahabharata. Asimismo, el principio o principio. ¿Cómo se llama el primer libro de el Tanakh? Génesis, el principio. Vemos aquí el principio de unas historias espirituales y por eso vemos acá otro principio de otras historias espirituales para distinguir, ¿ves?, a una nación de otra en la historia. Y si no entendemos este trasfondo histórico, se nos hará difícil comprender y entender el presente en el que vivimos. Entonces, inclusive hoy mismo en la lectura de hoy, en el capítulo 71, encontré 2 nuevas historias. Te comparto historias del Mahabharata en la Biblia. Una de ellas y de las más que encuentro significativas, una virgen. La historia donde Kunti, una virgen, dio a luz, tuvo un hijo de Dios, Dios el Sol. Kunti dio a luz a su hijo Karna. Y Kunti, como era una virgen, no estaba casada, avergonzada, ¿qué decidió hacer con Karna, su hijo? Dice la historia en el Mahabharata que lo puso en una canasta y lo puso en un río y el río se llevó al niño en la canasta y un guerrero, un arquero, lo recogió y fue quien crió a Karna por su vida. Tenemos ahí 2 historias significativas. Una virgen dando a luz por obra milagrosa, espiritual, por parte divina de Dios. La misma historia la vemos en la historia de Jesucristo, engendrado según Lucas. Mateo nos habla de la Inmaculada Concepción. También tenemos la historia de ¿quién? De Moisés, cuando la madre de Moisés, después del decreto del faraón, ¿qué hizo con Moisés? Lo puso en una canasta y el niño llegó a las manos, mira qué casualidad, de la hija del faraón. Y vemos el origen de una historia y vemos la continuación. La historia del diluvio. Aquí está, la vemos acá. ¿Qué otras historias puedo conocer? Bueno, como les dije, te invito a ver este video en mi canal YouTube, aquí titulado Historias del Mahabharata en la Biblia. Y ahí verás 46 historias. Otra que encuentro significativa es cuando aquí Arjuna, el guerrero, el héroe de la historia del Mahabharata y del Bhagavad Gita, Arjuna peleó con Shiva. Shiva es una manifestación de Dios. Arjuna peleando con Dios en el bosque. ¿Y qué tenemos acá en la Biblia? Según Génesis capítulo 32, tenemos a Jacob luchando con Jehová. Y vemos que el nombre de Jacob fue cambiado a Israel. ¿Por qué? Porque has luchado contra Dios y los hombres y has vencido. Y cuando uno ve el significado simbólico, metafórico en estas historias, entonces puede crecer y comenzar a conocer y entender, comprender el significado metafórico en estas historias. Y así muchas historias más. También como ejemplos. Y aquí ves, compartiendo ejemplos de literatura oriental que influenciaron esta literatura. Como ejemplos continúo. Dentro de la historia del Mahabharata sale el Bhagavad Gita.
Y como he hablado, el Bhagavad Gita representa o significa el canto del Señor, donde Krishna, de la forma más simple de resumir esta historia, estos 18 capítulos que estuve poco más de un año y medio estudiándolo palabra por palabra con un maestro espiritual hindú, donde resumo que para dar ejemplo a lo que esta ilustración nos revela, es como decir Colosenses capítulo 1, versículo 15, donde dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Es exactamente lo que este poema historia, la síntesis del Mahabharata en el Bhagavad Gita, describe esta verdad espiritual y revelación a la humanidad, la unión divina. La revelación, ves, Krishna representa a todo lo que Dios es. Y por eso está iluminando al discípulo, al devoto, a Arjuna. En esta historia, Arjuna representa al ser humano. Y por eso vemos, como decía Colosenses 1:15, como decir, Cristo es la imagen visible, ¿ves? La revelación divina de Dios. Y esto es conceptos espirituales para entenderlo. Hace un poco más de un mes tuve una conversación con un pastor amigo que hacían muchos años, yo diría más de 7 años, que no hablaba con él. Y vi un post que él puso en las redes y lo contacté para que pudiéramos dialogar sobre el post y dialogar de estos temas significativos. Y le hablé de todos estos conceptos y él me había dicho que él no conocía del Bhagavad Gita. Lo consiguió y lo leyó. Después de haberlo leído, volvimos a dialogar y él me compartía, ¿ves?, basado a lo que había leído del Bhagavad Gita y notablemente basado a su forma de pensar, su fe y su creencia, y basado al entendimiento interpretativo de las Escrituras y de lo que Cristo, Dios, como el verdadero evangelio o la verdad universal, solamente aquí en estas Escrituras se comparte. Él me decía y me describía que todo esto es como decir, no le llegaba a la máxima revelación. Es como decir, esto fue un comienzo, pero la máxima revelación, según él, se daba o se da a través de Jesucristo. Y por eso Jesucristo, el único camino, verdad y la vida. Y la forma interpretativa, y lo entiendo porque es su fe, y como compartíamos en nuestro diálogo, fue la fe que yo conocí y creí y viví por muchos años, hasta que entonces comencé a mirar la historia y toda esta literatura que antecedía a esta y que yo no conocía. Y al comparar los principios espirituales, entonces es que he llegado a estas conclusiones que comparto. Y por eso este canal, Universidad Cristo. Entonces, en nuestro diálogo recuerdo que yo le hice la pregunta a él: ¿tú conoces y entiendes lo que representa la guerra y por qué, según en la guerra, Krishna le dijo a Arjuna, tienes que matar a todos tus familiares? Y él me dijo, no sé. ¿Y qué me dijo eso? Él no entendió nada de esta enseñanza. ¿Y qué me dijo eso? Él interpretó esta enseñanza como asimismo interpreta la Biblia. En su forma tradicional, en su fe,
en lo que solamente el nivel de conciencia que ahora tiene le permite comprender. Y si el nivel de conciencia que ahora tiene lo que solo le permite comprender es lo que cree que estas historias enseñan, porque no conoce más nada, pues con esos mismos lentes interpretó esta, sin conocer el origen ni, más valioso, el significado espiritual que la historia contiene. Y entonces, pues, mutuamente nos despedimos, respetamos nuestros diferentes puntos de vista, pero así es con la mayoría de personas, porque estoy hablando por mi propia experiencia. Solamente uno puede hablar de lo que solamente uno conoce. Uno no puede hablar de lo que no conoce. Y solamente si nos damos a conocer estas verdades espirituales, entonces podemos entender lo que históricamente, como los yo soy, que a través del Bhagavad Gita se comparte, a través del ¿qué significa? ¿Qué quiere decir cada vez que Krishna decía yo soy el espíritu que mora y reside dentro de cada ser viviente? Yo soy el principio, medio y fin de todo lo que es. Yo soy el centro de paz. Cada vez que él decía, ven a mí si quieres tener seguridad, encuentra en mí tu paz, felicidad. Todas las veces que él decía, yo soy la ley en el universo, yo soy el resplandor, la luz que ilumina todo, yo soy el camino en todo sendero a toda verdad, yo soy lo sabio en toda la sabiduría. Todas las veces que, según esta literatura, Krishna está expresando, yo soy, yo soy. Si conocemos lo que esto representa y significa, y cómo en una historia metafórica, en un poema para el crecimiento espiritual, están compartiendo una verdad universal, entonces eso posiblemente nos pudiera ayudar a entender los yo soy que vemos aquí. ¿Por qué vemos en una historia a Jehová diciéndole a Moisés, oye, a Abraham no me le presenté como yo soy, a él me le presenté como el Todopoderoso, como el Shaddai? Y vemos que él le dice, pero tú dile a Faraón, yo soy. ¿Qué es lo que ese yo soy aquí en esta literatura representa para este pueblo? Si no conocemos su trasfondo histórico, entonces nos quedamos en la creencia de fe de mi religión y mi tradición judeo-romana cristiana basada por ideas gubernamentales y gobiernos para condicionar a las masas del mundo occidental, ignorante del origen espiritual que entonces aquí se comparte, que fue influenciado de acá, del mundo oriental. Y entonces, cada vez que Jesús, según Juan, el libro de Juan, el Evangelio Juan, cada vez que Jesús 7 veces decía a Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Si no conocemos las imágenes, el simbolismo, no entenderemos las ilustraciones que la Biblia contiene, imágenes para ilustrar principios de la vida espiritual, principios de la vida natural, principios del ser humano en su diario presente y cómo gobierna su vida,
¿Qué reina en su tierra? Pensamientos justos, puros, verdaderos, pensamientos divinos o pensamientos humanos, carnales, egoístas, malos, diabólicos. ¿Ves? Principios de historias espirituales que necesitamos conocerla en su contexto histórico. Cuando seguimos como ejemplos de estas historias, vemos Dhammapada, que son historias budistas. Y cómo cuando uno conoce cuál es el principio de las historias y enseñanzas, la justicia. Cuando miramos Mateo capítulo 6, versículo 33, procurar el reino de Dios y su justicia. Estamos viendo el resumen de una enseñanza de vida universal para todo ser humano que históricamente antecedían estas historias, principios. Y lo que estoy diciendo es todo esto para que nos ayude a conocer e entender mejor el contexto de estas historias. También otro de los ejemplos, el Tao. El Tao significa el camino. El camino, y cuando vemos estos tres principios, están describiendo lo mismo, una ley espiritual, una ley universal, una realidad siempre presente, que entonces esto que se llama el camino o la justicia o como decir aquí, los yo soy, cuando lo vemos aquí en los nombres, El Shaddai, Hashem y otros de los nombres como Elohim, plural, las fuerzas, vemos entonces la nueva forma interpretativa de cómo están describiendo una realidad universal. Esa realidad que a través de la historia llamamos Dios. ¿Pero qué eso es? Y eso nos ayudará a crecer en la respuesta a esta pregunta. Jehová es el diablo. No, y vamos a seguir viendo. ¿Por qué? Por la verdad de la historia que nos va iluminando a darle una respuesta correcta. Y estos son ejemplos, y por eso vemos aquí hablándole del camino, vemos Juan 14:6, Jesús diciendo, yo soy el camino. Cuando uno conoce el Tao, lee la sabiduría oriental. Y te aseguro, si no has leído esto, mira lo corto, verás esta sabiduría y dirás, ¿por qué esto no está aquí? ¿Por qué todo esto no está aquí? Y como les dije al principio, porque estas historias, objetivos, ideas son para separar a una nación, a los judeo-hebreos israelitas de otras, enseñando los mismos principios acá dándole unas nuevas definiciones para ellos. Y por eso nuestro presente. ¿Cuál es la ley espiritual universal que estas historias orientales describen como Dios? ¿Ves? Esa es la grandiosa respuesta que necesitamos conocer de la historia. ¿Cómo Dios puede ser una realidad espiritual y que entonces no se le reveló al mundo oriental que por miles y miles y miles y miles y miles y miles de años existe antes del pueblo judeo-hebreo? ¿Cómo es posible eso? Es como decir, no, el sol para esta gente no salió. El sol no existió para esta gente. El sol vino a salir aquí. Y entonces ha venido a alumbrar a esta gente. O como decirle el
El aire solamente ha salido para esta nación y entonces ha venido a... Es como decir eso. Y decimos solo lo que sabemos, porque lo que sabemos es lo que desde niño hemos escuchado en nuestro mundo occidental. Y en nuestra teología y fe y creencias, pues creemos todo lo que aquí dice, tal como se nos enseñó, tal como lo hemos aprendido dentro, como decir, dentro de las paredes de nuestra reformación teológica. Ignorantes de la historia. Entonces, podemos conocer desde la historia qué Dios es. ¿Qué es esta realidad siempre presente? ¿Qué es como decir, una de estas características que podemos atribuir a esta realidad espiritual? Es esta ley que vemos a través tanto Viejo y Nuevo Testamento. Siembra y cosecha. Lo que llamaríamos causa y efecto. También la realidad de en esa ley lo que llamamos tiempo. Siembra y cosecha, causa y efecto, demuestran una ley de vida en todo ser humano. Y que de acuerdo a la mentalidad, al enfoque, al objetivo, a la dirección, la semilla, el terreno, el cuidado que se le da en tiempo va a producir un fruto. Y determina de la persona o las personas el fruto que van a cosechar. Y por eso cuando se entiende esa realidad espiritual, esa ley universal, las personas que ponen en práctica esa realidad, esa ley, bien activo, bien presente, bien consciente de esa verdad, bien despierto a esa realidad, es inevitable que en tiempo, ¿cómo decir? Que pongan el tiempo a trabajar en su favor. Y es inevitable por esta ley, causa y efecto, que logren sus objetivos, deseos que quieren. Y eso es lo que he podido comprender sobre estas historias. Que este pueblo, nación judeo-hebrea, como vemos en nuestro presente y sus actividades hoy, en muchas áreas, como les voy a compartir, vemos cómo históricamente principios, ideas, para no seguir enseñando toda la literatura, ¿ves? Principios, ideas orientales, modificadas y puestas en prácticas. Y por estos 2000 años vemos resultados. Entonces necesitamos conocer qué Jehová significa, para que veamos que Jehová no significa para ellos lo que tal vez para cristianos Jehová significa, como una persona allá arriba en las nubes. Una persona, ¿ves? Lo visualizan una persona espiritual, pero lo visualizan materialmente, alguien físico allá arriba en el cielo, que está pendiente a todo, porque todo como lo leen aquí, ¿ves? Jehová está mirando las acciones, la mano de Jehová, y todo eso lo interpretan literalmente. Y no entienden el lenguaje metafórico, como yo, ignorante del lenguaje metafórico, y creía todas estas historias también literalmente, hasta que conocí todas estas verdades. Y como he compartido en videos, cuando veas ese video de las historias del Mahabharata en la Biblia,
y veas esos 46, voy a hacer una segunda parte compartiendo las otras nuevas, uno puede decir, wow, esto lo cambia todo. Y si las historias del Oriente son poemas, son historias simbólicas, metafóricas, por eso vemos cuentos, parábolas, mitos, leyendas, historias para enseñar principios y valores de la vida natural. Y por eso, a través de cuentos, historias, parábolas, estas enseñanzas contienen esa esencia de lo que llamamos eterna. Son enseñanzas para la vida del ser humano aplicable en todo contexto. A medida que se tenga el conocimiento, se tenga la sabiduría espiritual, esos maestros que entienden el lenguaje metafórico y pueden extraer la verdadera enseñanza. Y aquí es lo que nos separa, porque nosotros en nuestro orgullo de nuestra fe y tradiciones occidentales, nuestra religión que interpretamos todo literalmente, pues decimos así es y todos aquellos están erróneos, no entendiendo el origen que inspiró estas historias. Y si las historias fueron simbólicas del oriente hacia el occidente, cuando leemos estas historias con ese mismo lente, entendimiento y conciencia de que contienen enseñanzas metafóricas, entonces nos pueden ayudar a crecer en el significado de estas historias, de los personajes y los objetivos que las historias contienen, y en este caso, para esta nación, pueblo judeo-hebreo, los israelitas, y nos puede ayudar a comprender el presente. Así que para hablar un poco más del presente, pregunta que nos debemos hacer entonces es, ¿qué verdaderamente Dios Jehová? El Shaddai significa para este pueblo y nación, que naturalmente se puede lograr cuando, y aquí tengo, déjame tomar aquí algo, a ver si, porque aquí en la pregunta, ¿ves? Tenemos que, a ver si tengo, no, tal vez no tenga, no tengo, a ver si aquí. No tengo un billete de A1, pero tengo un billete de A100. So, ¿qué vemos aquí? In God we trust. En Dios nosotros confiamos. Y como les vengo hablando, y esta pregunta, ¿ves? ¿Qué verdaderamente Dios Jehová, el Shaddai, significa para este pueblo y nación? Por eso vemos hasta en el dólar, en Dios confiamos. Para unos en la mentalidad de fe y tradición, cuando ven eso, en Dios confiamos en el dólar, que dice, no, esta nación norteamericana, Estados Unidos, fue fundada desde su origen por personas cristianas. Y eso es lo que se nos enseñó académicamente, y eso es lo que creemos. Pero ¿cuál es la verdad? Porque las acciones demuestran, ¿ves? El espíritu interno. Y cuando uno conoce lo que tanto Jehová representa, como el diablo lo que representa, entonces las acciones de seres humanos, las acciones demuestran ese espíritu interno que se tiene. ¿Por qué? Porque se manifiesta cómo uno vive, cómo uno piensa, habla y cómo hace todo lo que hace. Y si las acciones están demostrando algo,
pues por ese algo uno puede identificar lo que verdaderamente es el espíritu interno dentro del ser humano. Es esa fuerza motivadora que causa el efecto. Entonces, te comparto. En hebreo, Dios tiene varios nombres, entre ellos Hashem, que se traduce como el nombre. El nombre. El nombre de Dios representa los objetivos. Y esto estoy hablando de lo que he aprendido de ellos mismos, de los israelitas estudiando el Talmud. Aquí tengo 10 tomos del Talmud, estudiando Mishnah, Kabbalah, estudiando Merkabah y estudiando cómo son las interpretaciones tanto asíricas, judeo-hebreas, ortodoxas, que le dan a su literatura. Y ellos, ha sido por años, porque es difícil, son personas bien celosas con sus interpretaciones y creencias, que son exclusivas para ellos como su pueblo y nación. Pero las actividades, las acciones demuestran mucho más, y por eso vamos a seguir. El nombre de Dios representa, ¿ves?, esos objetivos como decir, tanto valores, metas, logros, propósito, ¿ves? Y vamos a ver estas definiciones naturales que seres humanos a este principio, ¿ves? Dios, Jehová, estas, como decir, definición natural, se le da objetivos, el nombre, en el nombre de qué yo voy a hacer en esto. Es como decir, en el nombre de nuestra economía, ¿ves? En Dios confiamos, en el nombre de nuestra economía. ¿Y qué se crea? Se crea esto. ¿Y qué esto representa en el mundo? ¿Y quiénes crearon esto? ¿Y quiénes administran esto? ¿Y quiénes son los propietarios que printean esto? Como bien les parezca, tanto en esta nación norteamericana como para el mundo entero. Identifiquemos y podemos conocer objetivos. ¿Ves? Cuando se tienen objetivos claros, se puede lograr mucho. Y cuando personas con objetivos claros se corporan, se unen, es inevitable que por ley, causa y efecto, siembren. Y el tiempo pasará, el tiempo, y cosecharán. Cuando vemos nombre, Hashem, los objetivos, valores desde la eternidad para ayudar al hombre a trascender en todas las áreas de la vida, como vamos a ver ciertos ejemplos más adelante. Yahweh, otro de los nombres, ¿ves? Todo esto está describiendo lo que Dios para este pueblo representa y significa, esta ley universal. Yahweh es el nombre propio de Dios, según el Tanakh, Torah, Viejo Testamento, compuesto por 4 consonantes hebreas que se conocen como el tetragramatón. También vemos Elohim. Elohim ya tiene diferentes. Elohim lo interpretan como decir Dios literal, pero Elohim ves como singular, pero Elohim es plural, dioses. Por eso Génesis 1:1, cuando dice Bereshit bara Elohim, está describiendo algo que cuando uno conoce el Génesis del Mahabharata, uno puede conocer que los dioses representan. Y uno puede conocer porque Génesis 1:26 dice, hagamos a los hombres a nuestra imagen y semejanza.
Al conocer la historia, conocemos las fuerzas, los dioses, los Elohim. Y lo que Yahweh, el tetragramatón, lo que Jehová, lo que el Shaddai, el Todopoderoso, ¿ves? Que esta ley, que esta realidad, fuerza, que este espíritu se está describiendo en esta nueva lengua, en esta nueva cultura, en este nuevo lado del mundo que ha transicionado de las historias de lo que llamamos del Oriente por la transición histórica de lo que llamaríamos el cercano Oriente. Las historias del cercano Oriente hacia estas historias del Viejo Testamento. Y cuando hablo de las historias del antiguo cercano Oriente, me estoy refiriendo a entonces Persa, Mesopotamia, Babilonia, Sumeria, Canaán, Egipto. ¿Ves? Todos esos imperios, reinos, pueblos, lenguas, tradiciones, culturas que antecedían esta literatura. Y antes de esas que conocemos como el antiguo cercano Oriente, están todas estas orientales que llevo hablándole. Al conocer la historia y lo que Dios a través de la historia representa, como vemos desde el Mahabharata, Dios Brahman representa esa realidad universal que siempre es, como la ley absoluta o como la fuerza divina, siempre, en todo presente y en todos. El Buda lo reconoce y por eso el Buda llega a ser iluminado por entender el principio y ley de la vida. Y ellos lo llaman vivir por la justicia, por el bien. En China, el Tao, la misma ley universal, el camino de la vida como la ley para vivir rectamente, la rectitud en vida. Y cuando se conoce, se va a través de la corriente. Que esta corriente es ese camino, la vida, fuerza. Y no se vive en contra de la corriente. Vemos una ley espiritual que a través del mundo oriental hacia el mundo occidental siempre es presente y se ha compartido. Y esta literatura entonces comienzan a definir a través de sus personajes e historias esa verdadera ley, la cual llaman Jehová, Yahweh, Hashem, El Shaddai, por eso todopoderoso. Y por eso cuando conocemos estas historias y conocemos por qué, como veíamos en la guerra, aquí en la guerra Krishna le dice, mata a tus familiares. Entonces podemos conocer mejor por qué Yahweh, Hashem, Jehová causó el diluvio, causó a que 7 naciones, según Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 3, fueran totalmente destruidas. Podemos ver todas las enseñanzas donde en el mismo Deuteronomio capítulo 32 nos habla de que te comerás la carne de tus hijos, las veces que según Oseas, Isaías menciona, en el libro de los Salmos también menciona como que restrayes a los niños contra el suelo. Uno diría, pero ¿qué clase de Dios es este? Por eso personas dicen, Jehová es el diablo. Porque interpretan estas historias literalmente. Y el único trasfondo histórico que tienen del contexto del Nuevo Testamento es el Viejo Testamento y las historias. Pero si conocen el trasfondo histórico de cómo poemas
cómo historias de origen espiritual enseñan a matar. Otra de las historias, a cortar cabeza. Como en la historia que hoy terminaba, Arjuna, el guerrero, le cortó la cabeza a su hermano Karna. Y vemos la historia de Herodes cortándole la cabeza a Juan el Bautista. ¿Qué todo esto representa? Porque todo está describiendo verdades de la vida interna, significativas, que cuando no conocemos la historia, pues naturalmente podemos hablar y decir de lo que solo conocemos. Y solo lo que conocemos es pues lo que vemos, Nuevo Testamento y Viejo Testamento. Por eso Jehová es el diablo. Cuando las historias para el pueblo judeo hebreo están compartiendo una sabiduría, están compartiendo unos principios objetivos y valores que a través de sus personajes, cuentos, describen cómo deben vivir su presente. Por eso su celo, por eso también su compartir. Como dice Shema, escucha Israel. Y por eso repetirás, repetirás, repetirás. Porque es la única forma de que la ley siempre presente, siembra y cosecha, tendrá el fin como los objetivos naturales que este pueblo, según su historia, se ve por sus acciones que desean. Y es su supremacía, su superioridad sobre otras naciones. Y eso lo vemos en nuestro presente. Y si no entendemos el lenguaje metafórico de las historias, nos quedamos ignorantes. Entonces, por eso todos estos nombres, como dije, Elohim, El Shaddai, que se traduce como Dios Todopoderoso, Adonai se traduce como el Señor, ¿ves? Todo esto, el Señor, Dios Todopoderoso, se refiere a esta fuerza, ley universal, siempre presente, creadora, y cómo entonces el ser humano por esa verdad vive. Y por eso el ser humano tiene su capacidad de crear, de hacer, de también, además de crear, de preservar, de guardar, de atesorar, de apreciar. Y también tiene la capacidad de crear, de preservar y también de destruir, de romper, de dejar atrás y volver a comenzar y a crear para perfeccionar, cambiar, crecer. Y vemos ese creciendo. Por eso las historias de héroes, por eso las historias de lo insignificativo hacia la gloria. Tanto con Abraham, deja tu tierra y tu parentela, que yo te mostraré la tierra prometida. Moisés, de la canasta a ser parte de Egipto con el faraón y a sacar al pueblo. Vemos las historias de héroes. José, negado por sus hermanos, rechazado, vendido como criminal, y vemos cómo llegó también a Egipto, a la gloria, a ser parte de los líderes del faraón. Todas estas historias. David, el hijo menor, y cómo destruyó a Goliat. Vemos. Y vemos también Jacob. Vemos. Y vemos entonces las historias, que todas estas historias representan no tan solo a cada persona de esta tradición, nación judeo-hebrea, los israelitas, pero representan a esta nación en su caminar histórico, ¿ves? Y según
vamos viendo su gloria a través del mundo, de la historia y en nuestro presente, como les voy a compartir. Además, terminando con los nombres, Adonai se traduce como Señor y Jehová Rafa se traduce como el Señor sana. ¿Ves? El Señor sana. Si podemos decir quién sana, naturalmente el tiempo. El tiempo dará la razón. Y vemos esa realidad universal espiritual que llamamos tiempo. Y que espiritualmente el énfasis del tiempo es siempre el ahora, el presente. ¿Cómo se vive el ahora? ¿Qué se está haciendo el ahora? Porque el ahora tiene por ley, contiene siempre esa esencia de que a medida que se vive o cómo se vive el ahora, resultará en objetivos, en cumplimiento de tanto algo positivo que se creó en mente y se procesó en acciones rectas para lograrse, o también lo mismo, consecuencias de que por la negligencia, de que por la procrastinación, de que por la vagancia no se hizo nada cuando el tiempo siempre es oportuno y por eso no se cosecha nada o los resultados son negativos. Y aquí vemos naturalmente en nuestra vida esta verdad espiritual. El cumplimiento de las promesas que vemos en esta literatura como la tierra prometida, la salvación, la sanidad o la era mesiánica. Todos esos, como decir, términos espirituales que describen este proceso natural en la vida de esta nación en su crecimiento. Y por eso, como cumplimiento, mira esta pregunta: ¿cómo naturalmente se logra el gobierno de estas esferas de influencia? Mira estas esferas de influencia. Ahorita veíamos, ¿ves? Esto representa una esfera de influencia a través del mundo. Quienes controlan esto, dime a ver si no tienen mucho poder y control. ¿Y te has preguntado de verdad quiénes son los banqueros o las familias que controlan lo que llamaríamos en Estados Unidos la Reserva Federal? Si tuviese un dólar, en el dólar, mira la estrella que está encima de la cabeza del águila. Mira bien detallada la estrella que está encima de la cabeza del águila en un dólar. A ver, ¿qué se te parece esa estrella? Entonces la pregunta es: ¿cómo naturalmente se logra el gobierno de estas esferas de influencia? Y estas son las esferas: la educación, el gobierno, la tecnología, el arte, el entretenimiento, la medicina, la comida, el dinero, como vimos, las guerras, la religión. ¿Ves? Cuando miramos cada una de esas esferas de influencia, influencian a multitudes. El estilo de vida de billones de personas cada momento están influenciados por la educación, gobiernos, tecnología, arte, entretenimiento, medicina, comida, dinero, guerra, religión. Cuando miramos históricamente hasta nuestro presente, estas historias del Tanakh. Es más, voy a leer un versículo que considero significativo. Isaías capítulo 49, versículo 6, como muchos. Isaías 49, 6 dice:
él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz. Aquí esto según el contexto. Necesitamos ver que Isaías, libro profético, Hashem, el Señor, Jehová, hablando y dice, yo te haré. Es un remanente también en esta historia. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. ¿Qué representa y significa ser luz para los gentiles? Cuando miramos y procuramos conocer quiénes son los que gobiernan, quiénes son los que gobiernan, quiénes y cuáles son las compañías, quiénes son los dueños de esas empresas y compañías que gobiernan estas esferas de influencia en la educación, en el gobierno, en la tecnología, en la medicina, en la comida, en el entretenimiento, en el arte, en el dinero, en la guerra, en las religiones. Cuando vemos, podemos entender los que son luz, o qué representa ser luz, ¿ves? Alto. La luz está arriba, que ilumina lo bajo. La luz de los gentiles, la luz de las naciones. Y vemos el cumplimiento histórico de esta era mesiánica que presente vivimos. Porque según las historias, ellos son los Mesías, el pueblo judeo hebreo, los israelitas, según sus historias, según su elección, ¿ves? Según su definición de Hashem, de El Shaddai, según su definición de Dios, según su interpretación de una ley universal y según el propósito objetivo claro de vamos a sembrar y cosechar, vamos a crecer a través del mundo y para hacerlo tenemos que incorporarnos y para lograrlo tenemos que unirnos y tenemos que tener objetivos claros, definidos, que podamos poco a poco, siembra, cosecha, siembra y el tiempo nos dará la razón, causa y efecto. Y es inevitable que 100, 500, 1000, 1500, 2000 años estemos viendo que las personas en el mundo occidental y alrededor del mundo que influencian mucho estas esferas de influencia son el pueblo israelita. ¿Y qué eso nos enseña? ¿De dónde proviene la religión y la fe que creemos? De ellos. ¿Quién es el pueblo escogido? Ellos. Por eso, como cristianos que aceptan las guerras y todo lo que está, y que no, ese es el pueblo de Dios. Y el que los bendice será bendecido y el que los maldice será. ¿A quién le conviene eso? A los creadores de sus historias y de sus ideas. Y las naciones ignorantes, ¿ves?, de las historias y los objetivos espirituales, pues aceptan lo que es y lo defienden con todo. Esto es lo que es y aunque, ¿ves?, porque es lo único que conocemos y no conocemos más nada. Por eso naturalmente, y cuando me refiero a la era mesiánica, me estoy refiriendo a que en esta literatura, metafóricamente, lo que representa la era mesiánica, representa a ese crecimiento de estas personas a través de la historia, donde entonces posicionados
en posiciones de influencia, gubernamentales, negocios, educación, comida, salud, todo lo que tiene que ver con lo que influencia la vida, las acciones, el minuto y hasta el segundo de cada ser humano. Dime a ver si entonces no se da el cumplimiento de la era mesiánica. Desde el año 1943, 48, cuando vinieron a ser nación, vemos el cumplimiento de eso. Para ellos en el día de hoy estamos viviendo el año, entiendo que el 5700 algo, y según sus historias dicen que para el año, su año 6000, será la manifestación mesiánica. Es como decir la totalidad del cumplimiento de ¿qué? De unos objetivos en todas las áreas de la vida. Y cómo poco a poco se logran con el enfoque, con la creación, con objetivos claros. ¿Ves? Que los lleve a trascender en su historia a diferentes objetivos de otras historias. Y aquí vemos esta realidad espiritual que necesitamos conocer qué Jehová significa para este pueblo y nación, que es y significa bien diferente a lo que un cristiano, un judeo romano cristiano, como yo llamo occidental, cree que Jehová significa. Por eso la respuesta a esa pregunta, ¿cómo naturalmente se logra el gobierno de estas esferas de influencia? La respuesta es por la corporación de personas con la misma mentalidad, con conocimiento y entendimiento claros para lograr objetivos bien definidos a corto y a largo plazo. En la práctica de siembra y cosecha, causa y efecto. Por eso en sus historias vemos el camino del héroe, como decía. Vemos Génesis capítulo 12, versículo 1 y 3. Sal de tu tierra, Abraham. ¿Qué Abraham representa? ¿Ves? Tanto personal en el individuo, según la tradición judeo-hebrea, y según sus enseñanzas, tanto talmúdicas como cabalísticas. Tanto sus enseñanzas, como decir, esotéricas exteriores, como sus enseñanzas esotéricas interiores. Enseñanzas naturales para la vida natural, como enseñanza para la vida interna espiritual. Que Abraham representa. Y por eso sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué representan padre, madre? Deja a tu padre y a tu madre, y yo te daré una nueva tierra. ¿Qué todo eso representa y simboliza? Y por eso, al que te bendijere, yo bendeciré. Y al que te maldijere, yo maldeciré. También vemos versículos como Génesis 32, 28, como hablaba ahorita. Jacob luchando con Jehová. Ya tú no te llamarás más usurpador. Jacob. Ahora un nombre nuevo. Y vemos que Jacob representa esta nación. Un nombre nuevo, Israel. Muchos dicen Israel, un nombre compuesto de diferentes. Refiriéndose a Isis, Ra, Dios, a estos dos dioses egipcios, y él como él, refiriéndose a Dios, como el Dios poderoso que destrozó a Israel. Pero vemos lo significativo de estas historias representando a esta nación, y cómo de historias, cuentos, vemos una realidad en nuestro mundo presente.
Será para ellos porque hay un Dios, ¿ves? Para ellos Hashem, para ellos Jehová está allá arriba o está acá al lado, o está acá o está allá abajo, está en algún lado y Él los ha beneficiado naturalmente a través de la historia. ¿O será que a través de sus historias, por ellos conocer la historia que los antecedió, están interpretando y han interpretado sus historias y las han puesto a correr para su beneficio material, físico, presente? Y eso también su beneficio espiritual según sus términos, sus interpretaciones y sus ideas. Y por eso necesitamos conocer el trasfondo histórico y todas estas historias para entender mejor los evangelios y el mensaje espiritual. Otra de las historias, Éxodo capítulo 6, versículo 2 y 3. Y aquí entiendo que es cuando Éxodo 6, cuando le dice, habla de yo soy el que soy. Éxodo 6, 2 y 3 dice: Dios también le dijo, yo soy Yahweh, el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso, pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahweh. Y vemos lo que hemos visto a través de que esto representa. Representa una idea de la vida natural, un principio espiritual, una ley de vida siempre presente que desde el Oriente, a través de mucha literatura, historia, historicidad, se viene compartiendo. Y acá en el Occidente se ha redefinido en nuevas historias. Por eso, Génesis, el Génesis del mundo occidental. Habló todavía, eso es yo leyendo aquí Éxodo capítulo 6, 2 y 3. En conclusión, a la pregunta inicial, ¿Jehová es el diablo? La respuesta es no. El diablo representa desde el Oriente. Toda esta literatura nos enseña que describe a esa naturaleza, a ese ser interno, a esa versión de nosotros negativa, mala, a ese ser de nosotros interno cuando operamos en nuestra mentalidad egoísta y egocéntrica, en ese ser que somos hipócrita, superficial. Y por eso describe a ese padre. El Padre metafóricamente representa ese pensamiento supremo en uno, o ese pensamiento más significativo en uno, porque más ha condicionado a uno por tiempo. ¿Y por qué nos dice que esa naturaleza siempre ha sido? Porque el Padre ha sido siempre mentiroso, o habla a veces desde su origen, porque está describiendo a esa verdad de la vida natural, a cómo el ser humano a través de la historia, desde que nace, es condicionado ¿a qué? A buscar su beneficio, a satisfacer sus deseos, cueste lo que cueste. Y a eso es lo que en los evangelios está describiendo como el diablo. En todas las historias, a través de su lenguaje metafórico. Vemos a Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 2, dando una descripción. El diablo como el espíritu, ¿ves? Esa fuerza interna que actúa en la vida de las personas que se niegan a obedecer a Dios. ¿Ves? Dios es esa versión espíritu, esa conciencia interna hacia la rectitud, hacia el bien,
hacia lo justo, puro y lo verdadero según la historia. Es como decir, Dios en historia representa esa versión buena, pura en uno. Y esa versión pura, buena en uno ha sido opacada mayormente por ese padre en uno, ese diablo. Esa naturaleza egoísta, esa voz interna, yo, que procura siempre el beneficio mío, ahora independiente de la justicia, de la acción recta, de la acción verdadera, de la compasión, independiente de la paz, del amor, de lo que sea. Y aquí vemos las enseñanzas de vida eterna, las enseñanzas espirituales que desde el oriente las vemos en los evangelios. Y por eso Jesús le dijo en contexto, cuando entendemos el significado de lo que el diablo representa, podemos entender el significado en contexto nuevo testamentario de cada vez que se está usando el diablo, como la personificación y representación de ese ser egoísta, de esa mente turbada, nublada, ciega, muerta, enferma, manca, coja, paralítica, muerta en tumba. Todo eso que describí, así lo describe la Biblia como ese estado en esa mente natural, que es esa mala mente en el ser humano que lo lleva a las malas acciones. Y por eso el mensaje de vida eterna, el evangelio de Cristo, es que Cristo se ha formado en uno. Es el mismo mensaje del oriente, que Cristo sea formado en uno. Que la revelación de Dios sea en el discípulo y devoto para que viva en la iluminación divina. Dios y el diablo representan la mentalidad natural formada por el conocimiento y deseos del ser humano. Y diariamente se manifiestan como las fuerzas internas que expresan su voluntad en cada acción. Espero que este video nos motive a conocer más de la historia, a crecer en el entendimiento de estas historias para entender el presente. Los días que estamos viviendo no son días ni del fin del mundo, ni del fin de la era, ni son días escatológicos que Mateo 24, que Lucas 21 o que Marcos capítulo 13 describieron como eventos proféticos, y que Apocalipsis también, o Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 describen como que estamos a punto de ver eventos y señales en los cielos, o como también unos interpretan Primera de Corintios 15 como que eventos que van a suceder. No. Entendamos todo el lenguaje metafórico que estas historias utilizan, porque están hablando de la verdad interna, de cómo somos naturalmente seres que a través de aquí creamos, preservamos y podemos destruir. Y basado a lo que consideramos que es bueno o malo, así serán nuestras acciones. Y es la realidad verdadera que nuestro presente nos manifiesta. Las acciones de los seres humanos diariamente revelan lo que aquí domina, su verdadero Padre. Las acciones puras, justas, sinceras, demuestran el mismo espíritu. Si vemos calamidades, destrucción, matanzas, abusos, robo, mentiras, manipulación, hipocresía, es porque realmente están expresando el Padre,
el espíritu que domina. Así que entendamos las historias y crezcamos en el entendimiento y comprensión de nuestro presente. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.